Hola, soy Isa y hoy en sexualidadadolescencia.wordpress.com trataremos estados intersexuales y algún registro en la historia. En este espacio ya he tratado el tema de la diversidad de género y la intersexualidad. Es un tema que requiere profundización y comprensión. Hasta ahora, las familias que presentan estados intersexuales en cualquiera de sus integrantes prefieren ocultarlo, debido a la discriminación y a la curiosidad exacerbada del ser humano que logra generar traumas a la persona y a su entorno en general. Considera entonces esta situación cuando la persona intersexual está en la adolescencia. Por eso voy a tratar el tema de la intersexualidad de una manera más apacible, tal cual la presenta el doctor José Enrique Pons, médico especializado en ginecología y obstetricia. Encontré un libro bastante entretenido, curioso y formativo, con información muy valiosa, que se llama El sexo que cambió la historia. Y aunque es un libro que inicialmente busca tratar el tema de la sexualidad femenina, no puede escaparse a temas tan complejos como los estados intersexuales. El doctor José Enrique Pons es un estudioso de la historia de la medicina y presentará la historia universal entretejida con anécdotas de su experiencia personal, curiosidades y anécdotas con una referencia permanente a la ética de la relación médico-paciente. Estados intersexuales. Bajo esta designación se agrupan una serie de situaciones en las cuales en la misma persona coinciden dotaciones de cromosomas femeninos y masculinos, lo que es raro, o características somáticas de ambos sexos, haciendo a veces difícil establecer el sexo al nacer. Algunos accidentes en el curso de la embriogénesis pueden determinar múltiples malformaciones, entre ellas el pseudohermafroditismo. Esta palabreja es compuesta, muy compuesta. En primer lugar, conceptualmente aparecen Hermes y Afrodita, dos dioses griegos que son la verdadera encarnación del ideal de belleza masculino y femenino respectivamente. Hermafrodito merece atención aparte y se la dedicaré en breve. Hermafrodita es el término con el que se designa a un ser en el cual existen simultáneamente órganos masculinos y femeninos normales y capaces, tanto unos como otros, de cumplir integralmente sus funciones. Estos casos no existen en la especie humana, pero igualmente el término hermafroditismo verdadero se utiliza para designar a personas que tienen simultáneamente ovarios y testículos, o tejidos de ambos, y cuyos genitales externos, así como las características sexuales secundarias, distribución del pelo en el cuerpo, timbre de voz, etc., son intersexuales. Si a hermafrodita se antepone el prefijo pseudo, del griego pseudos, falso, se hace referencia a personas que tienen cromosomas y gónadas de un sexo, ovarios o testículos, con genitales externos predominantemente del otro sexo. Cuando los cromosomas y las gónadas son femeninas, se trata de un pseudohermafroditismo femenino. Cuando son masculinos, es un pseudohermafroditismo masculino. En leyendas y relatos mitológicos es frecuente encontrar estados intersexuales. Hapi, el dios del Nilo, era representado en la iconografía egipcia como un hombre barbudo con mamas femeninas representando la fertilidad. Pero el paradigmático es el propio Hermafrodito. Hermes y Afrodita no fueron muy originales al elegir el nombre de su hijo, solo combinaron los suyos para apodarlo. Algo así como que Sebastián y Antonia llamaran Sebastián Antonia a su hija. Pero este personaje, pese al nombre, no era hermafrodita como a veces se piensa, era varón y de niño fue de esos que todos se paran a mirar y ponderar. Pero qué precioso, felicitaciones, es una belleza. A Hermafrodito no le pasó como a otros niños que cuando crecen pierden sus preciosos rasgos infantiles para transformarse en adolescentes comunes y corrientes, cuando no decididamente feos. Por el contrario, era un efebo llamativamente atractivo, lo que no es de extrañar, después de todo, siendo sus padres dioses y especialmente la madre que personificaba el amor y la belleza. Los romanos la llamarían Venus, y con eso está todo dicho. Esa característica que a veces abre puertas en la vida comenzó a crearle problemas al jovencito. A los 15 años, ya transformado en un adolescente de incomparable hermosura, se le ocurrió visitar Asia Menor. Debe haber roto corazones sin más consecuencias que las típicas de los amores adolescentes, pero una de esas vísceras pertenecía a Salmacis,
una ninfa acuática que vivía en una fuente o en un arroyo. Da lo mismo que no se tenga estricto conocimiento del domicilio, la consecuencia no cambia. Salmacis lo vio mientras él hacía una gira turística por el lugar acuático donde ella vivía, cerca de Halicarnaso, y su deslumbramiento fue inmediato, como también lo fue el aumento de su pasión por el mancebo, que en cuestión de minutos la excitó hasta grados efervorizados. Hermafrodito no correspondió a esa pasión, hizo mal, debió haberle dado al menos alguna esperanza, porque su indiferencia habría de costarle muy cara. Salmacis, despechada, rogó a los dioses que le permitiera unirse a él. Seguramente fue muy vehemente al decir unirse, o bien algún dios estaba de pocas pulgas y tomó la petición en sentido literal. Un día, uno de esos de mucho calor, Hermafrodito se metió en la fuente, arroyo, charco o lo que fuera donde vivía Salmacis, y ésta aprovechó para abrazarlo con tanta efusividad que terminaron fundiéndose físicamente. Algunos cronistas dejan aquí la historia, por lo que cada cual puede imaginar el final que quiera. Otros más prosaicos dicen que la fusión fue mortal para ambos. Mientras Hermafrodito agonizaba, rogó que todos los que entrasen en aquellas aguas adquirieran atributos masculinos y femeninos. A algunos debe haberles sucedido, porque es a esas criaturas a las que desde entonces se llama hermafroditas. Se dice que nadie sabe muy bien dónde está el charquito y que hasta podría haberse secado. Yo, sin embargo, tengo dudas porque de vez en cuando aparece algún hermafrodita. ¿No será que los que nacen con esas características viven su vida fetal, el líquido amniótico contaminado por agua de la fuente de Halicarnaso? Las mujeres embarazadas deberían verificar muy bien la composición de ciertas bebidas que algunos comerciantes inescrupulosos podrían estar elaborando con agua de esa zona. O Juan Bautista Grandier. El matrimonio Grandier de la villa de Grenoble, en Francia, se había agraciado en 1732 por el nacimiento de una niña. La bautizaron Ana, y la criaron como las buenas costumbres de la época indicaban que se debía criar a una niña. Todo marchó muy bien hasta que la pequeña Ana, ahora ya no tan pequeña, al llegar a sus 14 años comenzó a experimentar sensaciones en su cuerpo que no eran las que las buenas costumbres de la época indicaban que se debía esperar de una niña. No solo eso, además comenzó a experimentar una facultad que no pertenece en absoluto al sexo en el que se le había criado como es debido. La cita, con púdico recato, evita mencionar cuál era esa facultad, pero a juzgar por el hecho de que el señor Grandier, padre de Ana, comenzó inmediatamente a llamarla Jean-Baptiste, es posible imaginar lo que el adolescente mostró a su padre para encontrar explicación a lo que le sucedía. Fue un pene en erección. La facultad no se presentaba porque sí, sino porque era motivada por la cercanía de François Legrand, una joven del vecindario. Pero como sucede en la adolescencia, los amores de estudiante flores de un día son, y nuestro ahora Juan Bautista desatendió a la musa de sus ardores juveniles para desplazar su facultad hacia otra mira, François Lambert. El registro civil de la época no debía preocuparse con minucias, porque no hubo impedimento para que Juan Bautista y Francisca la segunda se casaran. O quizá sí existían algunos registros más detallados, porque lo cierto es que el casamiento no se registró en Grenoble, sino en Chambord, donde la noble pareja pasó un año. Al cabo del mismo se trasladaron a Lyon y allí, para su desgracia, reapareció la despechada Francisca, la primera Legrand. Esta francisquita había comprobado la facultad de Juan Bautista, pero también había descubierto que había otras cosas que no eran facultades de un varón, y en venganza por el abandono, ya que antes no le había importado, se lo contó a todo Lyon, incluyendo al procurador general suplente. Los suplentes suelen tomarse las cosas más en serio que los titulares. Es una forma de hacer méritos y quien le dice desplazar al suplido y heredar el cargo. Así que hizo detener a Grandier y lo puso a disposición de los cirujanos que determinaron que era un poco Juan Bautista, pero mucho más Ana. Ana Juan Bautista fue condenado a ser sujetada
sujetado 3 días en la argolla, un suplicio al que se sometía a los delincuentes inmovilizándolos y exponiéndolos al escarnio público, con un cartel que decía: profanador, profanadora del sacramento del matrimonio, a ser azotado por el verdugo y a ser desterrado de por vida. Quizá hubiese sido mejor que aceptara el destierro, pero Ana Juan Bautista tuvo la malhadada idea de apelar esa sentencia. Lo que obtuvo fue su transferencia a la prisión de la conserjería del palacio, donde terminó siendo el más desgraciado de los allí confinados. A quienes no estaban condenados a muerte se les permitía salir a los patios, pero había un patio para hombres y otro para mujeres, no siendo Grandjean ni una cosa ni la otra, o bien ambas a la vez. No se le autorizaba a salir ni con unas ni con otros. La última noticia publicada en vida de Grandjean es un informe del médico del rey Brac y de los cirujanos del rey Faisal y Champeaux, fechado el 13 de julio de 1764, cuando, pese a los 20 años transcurridos desde la condena, la justicia aún no permitía a Grandjean el derecho de vivir como hombre y frecuentar a François Lambert u otras personas del mismo sexo. Las cosas han cambiado. Hoy las personas con estados intersexuales obtienen ayuda médica, psicológica y legal, aunque a veces la deseada solución a los problemas que la naturaleza les ha creado generan otros trastornos. Vea si no un caso que me tocó vivir. NN de Montevideo. Hace muchos años que no veo a quien aquí llamaré NN. Era una persona joven cuando sucedió lo que ahora relataré, por lo cual seguramente vive. Sinceramente deseo que nuestra intervención, en su caso, haya significado una real ayuda para encauzar la vida tal como lo deseaba. Si así fue, me sentiré reconfortado de haber participado en una actuación médica que limpie, en parte, la desgraciada acción de mis colegas, los que contribuyeron a destrozar la vida de Ana o Juan Bautista Grandjean. NN había nacido en la Argentina. Planteó a médicos argentinos su caso, que era el de una intersexualidad, y solicitó ser operado para eliminar lo que entendía como estigmas de un sexo al cual no pertenecía, el femenino, y permitirle desempeñarse como varón, ya que estaba dotado de un falo notablemente mayor que un clítoris que, según explicaba, le permitía tener erecciones y satisfacer a su pareja, así como disfrutar él mismo. No obtuvo solución en su patria, donde el temor a represalias hizo desistir a sus médicos, ya que en esa época la justicia había encarcelado a un ginecólogo que aceptó operar un transexual. Los detalles de estudio del caso y de solución planteada no importan ahora. La historia que quiero relatar es la de la última etapa de una serie de operaciones que cada vez dejaban más feliz a NN. Al ver acercarse el tiempo en que finalmente sería lo que quería hacer, en ese momento se nos planteó un problema práctico. No existían en Montevideo prótesis testiculares, pero NN aportó la solución. Las hizo comprar con amigos en Buenos Aires. Y el día de la operación teníamos a nuestra disposición 2 tremendos testículos protésicos. Por supuesto, nos explicó NN, ya que puedo elegir, voy a darme el lujo de descollar. Quizás se imaginaba en la playa con una de esas mallitas ajustadas que atraen las miradas hasta de las más recatadas señoritas. Pero NN no contó con los tamaños relativos. Una vez operado, su pene, que era aceptablemente voluminoso, pasó a ser un maní entre 2 montañas. Así que NN volvió poco después con unas nuevas prótesis pequeñitas pero simpáticas, y después de una nueva operación de yapa, se fue con su nuevo look, su antigua novia y una sonrisa como para dejar feliz al más exigente de los médicos, deseosos de los mejores resultados posibles para sus pacientes. Ojalá esté todavía tan feliz como entonces.